Fake it till you make it. Hola, hola líderes, ¿cómo están? Espero que estén súper contentos, igual que nosotros aquí en cabina, en un capítulo más de Líder a Líder Podcast. Me encuentro hoy con mi compañero Rubén Aguíñiga. ¿Cómo estás, amigos? Hello, Andrea. Hello. Tenemos un invitado especial. Yo estoy acá como el Big Brother, acá fuera de cuadro, pero estoy muy atento de la conversación que vamos a tener hoy. Y le doy la bienvenida cordialmente al buen José Juan. ¿Cómo estás hoy, José Juan? ¿Qué tal? Muy emocionado de estar aquí de nuevo con todos estos líderes que nos acompañan y que nos van a acompañar durante todo este episodio. Muy bien, pues también estoy muy contenta por aquí. Los que nos estén viendo por YouTube o alguna plataforma con video, a lo mejor no ven a mi compañero Rubén. Oyes la voz que se escucha detrás. Hola, aquí estoy. Y pues aquí con José, me da mucho gusto que vamos a estar hoy compartiendo micrófono, José. No habíamos tenido chance, yo creo que habíamos estado en episodios diferentes, pero pues está cool. Vamos a hablar de un tema que me gusta muchísimo, que también a ellos les entusiasma mucho y que aparte pues es, creo que uno de los basics para toda persona que a lo mejor, o sea, bueno, que estemos dentro del liderazgo, no como, quiero decir esto, no como característica principal de su personalidad o de su yo líder, pero sí como un complemento muy bueno y muy específico para poder expandir su liderazgo y para poder actuar a través de él, ¿no? Que es comunicación en público o hablar en público. Temazazazo. Qué emoción. Sí, es que fíjense, bueno, yo quiero intervenir así muy rápido nada más diciendo algo. El otro día armamos un episodio muy padre con el buen Chris, que ahorita está en los controles. Saludos, Chris. Aquí, bueno, Chris no está tampoco a cuadro, pero por aquí anda el buen Chris, siempre entusiasta. Armamos un episodio en el que hablábamos del síndrome del impostor y hablamos como de todas esas veces en las que sin necesidad de hacerlo, de pronto sentimos que estamos fingiendo algo que estamos realizando y que tiene aprobación por el resto de la gente. Entonces, el día de hoy me gusta mucho el episodio que estamos proponiendo ahorita a través de lo que nos comenta Andrea y José Juan, porque vamos a poder hablar primero de, o sea, experiencias hablando en público, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahora mismo, estamos hablando entre nosotros, seguramente y las y los líderes que nos escuchan pues tendrán una opinión de cómo nos desempeñamos hablando en público, pero también hablar en público es no solo a una audiencia grande, también pudiera ser hablar en el uno a uno o en el tête à tête, como le dicen en francés, y que también tiene un nivel de desempeño que a veces pues nos puede poner hasta nerviosos, ¿no? De hablar en público. ¿Qué opinan ustedes? Pues fíjate, yo me estoy acordando así de las experiencias que han significado para mí como un salto en el hablar en público y tienes razón, o sea, no siempre involucra que hables frente a 50, 20, 100 personas, o sea, a veces involucra que hables frente a 2 personas que no conoces en absoluto, pero que tienes algo, o sea, tienes un objetivo con esa conversación y entonces eso ya vuelve a tu cerebro a poner la atención, a tener ciertas características de agilidad necesarias para que puedas desarrollar ese objetivo que tienes con esa conversación en específico. Yo siempre he sido parlanchina en mi familia, o sea, hablé así desde chiquitilla, nadie me callaba y es como mi marca en mi familia, ¿no? Como, ay, no, deja de hablar. Papá, mamá, saludos, gracias. Saludos. Entonces, pero cuando involucraba hablar con personas que no estaban como en mi círculo, siempre fui como tímida, o sea, entraba a grupos nuevos y para mí era como, que me adopte un extrovertido para poder hablar, ¿no? Claro. Con los demás, adóptenme. Y ya después, pues, me desenvolvía y ya se me quitaba lo tímido. Pero, pues sí, o sea, sí es un componente muy específico, siento, en el desarrollo de cualquier persona que tenga ideas y que quiera compartirlas. ¿Qué piensas, José Juan? Sí, creo que como mencionas también es el hecho de pensar en hablar en público como hablar a 50, 20 personas es muy intimidante. Sin embargo, muy pocas veces notamos lo intimidante que es hablar con otra persona, un tú a tú. Uh-huh. Y especialmente si no la conoces, o sea, llega ese punto en el que, ok, ¿de qué hablo? Ok, ¿qué digo? Y si no piensa lo mismo que yo, y si sí piensa lo mismo que yo, y te creas como esas barreras mentales de no poder expresarte, no sé, tal vez tan libremente, o no poder expresar realmente lo que quieres, o tener miedo de decir algo que quieres decir de una forma equivocada. Uh-huh. Y sí es muy, muy intimidante. Igual que a mí me pasaba que, pues, desde que soy pequeño no paraba de hablar, actualmente tampoco paro de hablar. Siempre lo digo, mi segunda forma de respirar. Y me pasa mucho cuando me pongo nervioso, entonces las personas pocas veces notan cuando estoy nervioso y cuando estoy bien, porque de las dos formas hablo demasiado.
Oye, pero qué manera tan arriesgada, ¿no? O sea, hablar cuando estás nervioso creo que pudiera ser muy arriesgado al final, como pudiera salir muy mal que uno no deje de hablar cuando más nervioso está. No sé si alguna vez hayas tenido una experiencia así como que de pronto sea como... El no vómito dejé de hablar. verbal. Exactamente. El vómito verbal. Oh, rayos, tuve vómito verbal. Sí. Pues yo creo que interesante cómo nuestro cerebro va actuando de esa manera, como a manera de defensa, tipo, no dejes de hablar, no dejes de hablar, no dejes de hablar. Y me acordé cañón de un tip que me dio una amiga de la secundaria, o sea, cuando eran como presentaciones en inglés, que va mucho de la mano con la frase que les dijimos al inicio. Hablamos sobre fake it till you make it, ¿no? O sea, finge algo hasta que es real que lo estás haciendo. Y ese es uno de los tips que pueden aplicar específicamente en esta táctica o para esta actividad. Y mi amiga me decía en las presentaciones en inglés, es que tú habla todo lo que puedas, aunque ni siquiera tenga mucho sentido, porque vas a confundir a la gente porque estás hable y hable y hable y hable. Y después dije, sí, es cierto, o sea, ella lo decía en presentaciones en inglés, ¿no? Pero de alguna manera haces que tu cerebro diga cosas, o sea, en lugar de bloquearse y decir, rayos, no voy a decir absolutamente nada, o tengo que pensar cientos de veces lo que tengo que decir o aprenderlo de memoria, llega un momento en el que es mejor decirle a tu cerebro como darle rienda libre y decir, está bien lo que quieres decir, o sea, confía en el proceso, no importa si lo dices mal, te corriges y listo, y no tiene como, o sea, que no te amarres a la perfección del lenguaje para poder sacarlo de ti. Que creo que es mucho lo que pasa cuando conocemos a alguien, que es como, ay no, es que qué va a pensar o lo que sea, lo que decías ahorita. Ese es mi punto de vista, el fake it till you make it funciona mucho en esto para introvertidos, en esto del hablado en público. Sí, creo que tienes un muy buen punto. De hecho, algo que me pasaba a mí antes era que sí, o sea, empezaba a hablar y hablar y hablar y llegaba un punto en el que decía, ok, tal vez lo que estoy diciendo no está bien y me quedaba callado. Hasta que, y precisamente en exposiciones, en presentaciones, en cualquier cosa que involucrara hablar sobre un tema en específico, llegó un punto en el que dije, ok, todos me están poniendo atención y se supone que el que sabe soy yo, entonces yo lo sé y ellos no, y si yo me equivoco no lo van a notar y ya, pues después digo, esto no era así. Entonces eso creo que ayuda muchísimo, el hecho de tú tienes la información, tú sabes, las demás personas confían en que sabes, creen que sabes y eso te ayuda mucho a soltarte más, a liberarte y a fluir más, a estar más libre y más cómodo. Sí, por ejemplo, me estoy así como recordando mis primeras conferencias. ¿Cómo te fue en tu primera conferencia, por ejemplo, Rubén? O sea, ¿cuál fue? ¿Qué onda con esa experiencia? Yo tengo mucho que decir de eso, lo voy a tratar de resumir porque me ha parecido bien interesante lo que han dicho ahorita. De entrada, creo que lo que acabas de decir ahorita, José Juan, en función de las conferencias o de cualquier exposición en público, es bien importante como el nivel de confianza que te da prepararte con un tema. O sea, el nivel de dominio de lo que tú vas a desempeñar para un público tiene la mayor parte de importancia desde mi punto de vista y ya nada más lo complementas con habilidades de comunicación. O sea, son como dos pilares importantes. Y bueno, respecto a mi primera conferencia fue hace, pues ya tiene como unos 5 años. La di para una secundaria. Y bueno, me acuerdo muy bien porque me invitaron a hablar a nombre de Ruge, del tema el arte de vivir en familia. Y nosotros en Ruge pues traemos muchos temas, pero el arte de vivir en familia no es como uno de los que más divulgamos o más difusión hacemos. Entonces yo me preparé muchísimo, o sea, pero se me hacía como tan importante tener la responsabilidad de decir, me están invitando para hablar de un tema. Entonces yo tengo que prepararme para poder hablar de ese tema. Y lo más curioso es que yo fui a un escenario, se me pusieron en un auditorio, wow. Había un número grande de personas, había como unas 100 personas, que para mí es una multitud ya. Y había señores, madres y padres de familia, y abuelos e hijos y así. Entonces yo de pronto, cuando vi la audiencia, dije, yo vengo a hablarle del arte de hablar en familia a familias de verdad que tienen hijos. O sea, yo cómo le voy a decir a alguien que tiene un hijo cómo debe abordar a su hijo, ¿no? Porque yo no tengo esa experiencia. Sin embargo, o sea, leí tanta teoría, tanta experiencia y tantas cosas que yo responsablemente me posicioné desde, bueno, yo no tengo la fortuna de estar donde ustedes están hoy en sus vidas, pero yo les comparto desde mi experiencia esto que a continuación les dejo ver, ¿no? Y claro que estaba nerviosísimo, estaba sudando, me sudaban las manos,
pero con el tiempo creo que se va uno como soltando un poquito más. No sé si ustedes, bueno, Andrea, te has tenido oportunidad de dar algunas conferencias, también José Juan ha estado por ahí hablando públicamente varias veces, no sé cómo les ha ido con esto a ustedes. A mí, por ejemplo, mi primera conferencia así oficial, porque yo sabía hablar con personas que yo conocía y eso me daba mucha seguridad, o sea, únicamente en lugar de decirle a una persona que conocía un tema, pues se lo decía a 20 que conocía, que era, por ejemplo, en las asociaciones con mi comité, ahí quiero decir que, por ejemplo, en congresos y cosas así, no era muy común que yo levantara la mano o que yo hablara, porque esa es mi personalidad, o sea, yo en realidad soy una persona que escucha más que habla en grupos grandes. Entonces, realmente nunca había tenido la oportunidad de hablar frente a gente que no conociera hasta que entré a Ruge. Y me dice Rubén, no, pues hay una conferencia Claro. en el colegio de bachilleres, vas. Y yo, ¿qué? Entonces ya llegó el día y estaba así como nerviosa. Me había preparado con el tema y que aparte era un tema que me gusta mucho, que es como la teoría esta de el Hero's Journey. Sí, claro. Tenía que hablar de eso como un ejemplo de cómo podías aplicarlo y, o sea, como era una conferencia motivacional. Al fin y al cabo, lo que tienes que lograr con esa, o mi objetivo con eso, era como lograr que los estudiantes o personas que asistieran, pues se motivaran a vivir su propia aventura de un héroe. Y yo como, ok, suena muy cool, pero ¿cómo le vas a hacer, no? Entonces ya estructuré todo. A mí me gusta mucho pues hacer las presentaciones con letras grandes, así como simplemente frases y alguna imagen, incluso a veces solo una palabra que me vaya guiando sobre el punto que quiero llegar. Entonces estaba como nerviosa porque no se me olvidara qué significaba el punto al que quería llegar y todo. La verdad es que al principio, o sea, como que sí sentí muchísimos nervios. Como yo también estaba muy acostumbrada más bien a hacer talleres en los que interactúo mucho con la gente más que a estar hable yo. Entonces, o sea, fue todo un retacísimo. Pero recuerdo que sentí muy bonito, o sea, que al final hubo muchas personas que me dijeron, no, estuvo muy padre, se acercaban y les había gustado el contenido. Entonces ese fue como el primer impulso que tuve y dije, ok, esto no es lo más fácil para mí, porque terminé así toda sudando y las manos así de que, ¿qué hice? Sí. Pero, pero al final dije, bueno, o sea, la gente al parecer disfruta lo que haces o lo que intentas hacer, pues vale la pena seguirlo haciendo. Y a partir de ahí, o sea, me di como la oportunidad de seguir perfeccionando. Y hoy en día, pues es como de las actividades que más disfruto, la verdad. O sea, cuando me invitan a conferencias digo, ay, qué chido. Porque, pues también regularmente acepto temas de los que a mí me emocionan. Siento que ese es un componente básico, así, cuando quieres hablar en público sobre un tema en específico, tiene que ser un tema que te guste, que te entusiasme, porque pues sale de alguna manera del corazón y llega al corazón de los otros, ¿no? Entonces, de lo que sale del corazón llega al corazón. Y ese para mí es uno de los componentes como más básicos. Siente el tema, ¿no? Siente la conversación, estar presente en el momento hace que el mensaje se sienta tan bonito y que todo fluya tan padre que pues al público y a ti van a disfrutar de ese lugar. ¿Cómo ves? Sí, creo que es interesante esa parte y yo agregaría sí, los temas que nos gustan son muchísimo más fáciles de tratar que temas que a lo mejor no nos gustan o no estamos tan familiarizados, pero algo que me ayudó mucho a mí, porque muchas veces tenía que hablar sobre cosas que a lo mejor con las que no estaba de acuerdo o cosas que no eran de mi agrado totalmente, sin embargo lo veía como, ok, para poder tener un punto a favor o en contra de cualquier cosa necesitas haberlo estudiado y necesitas tener una opinión sólida. Entonces empecé a estudiar las partes que sí me gustaban de los temas que no me gustaban y eso me daba un poquito más de soltura al momento de hablar de eso, porque pues siempre va a haber alguien, y eso creo que pasa más con personas conocidas o con un círculo un poquito más pequeño, por ejemplo en presentaciones escolares, cuando las personas saben que no estás de acuerdo con algo, siempre va a existir esa duda, ¿no? De, ok, ¿y tú qué opinas? Entonces, la facilidad que yo tenía para ese tipo de pláticas era como, ok, estudié las partes con las cuales yo estoy a favor y que me representan, pero también estudié las partes que no. Entonces, me siento quizás no un experto en el tema, porque realmente si no es algo que domines, si no eres tan docto en ese tema, no se te va a facilitar tanto como, no sé, ser maestro de química y hablar de química. Pero sí puedes tener un poquito más de confianza porque sabes que las cosas que tú estudiaste las vas a poder expresar bien y las vas a poder hablar. Me gusta mucho eso porque al final tomas desde la posición cómoda de manejar un tema que te gusta,
lo que más puedes para hacerlo en los espacios donde es más incómodo, por ejemplo. Yo ahorita estoy así reflexionando y luego en mi yo profesional me toca dar temas que a lo mejor digo, no está tan divertido como los otros que manejo, ¿no? Claro. Los más emocionales, pues obviamente hay cosas que tienes que explicarle a la gente que a lo mejor son de normativa, que a lo mejor son de cosas más técnicas y esas cosas que a lo mejor de inicio pudieran no ser tan divertidas, pero algo que hago es como que tomarlo divertido, o sea, decir, bueno, ¿qué cosas hago cuando me estoy divirtiendo? Ok, vamos a aplicarlo acá. Y luego la gente se divierte y se la pasa bien y entienden cosas, entonces es como, wow, qué chido que pude rescatar de ese lado mío no tan así como técnico y profesional, que lo rescaté para este lado en donde pues las personas también lo pueden aprovechar. Eso me parece interesantísimo. Yo quisiera agregar nada más de lo que comentaba ahorita José Juan y sumándole a lo que dice ahorita Andrea, que, por ejemplo, va más allá muchas veces de la capacidad de argumentación o de la capacidad argumentativa que tenemos para poder expresar ideas. El otro día estuve platicando con un amigo que da conferencias para mucha gente y me decía que es bien curioso. Yo le decía, bueno, ¿cuál es la conferencia más grande así como que has dado, no? Ya me dijo, no, pues una como para 5,000 personas, ¿no? Y yo así, 5,000 personas es un mundo de gente. Entonces le dije, pues no manches, no estabas nervioso, no sentías como así súper el clamor así en los huesos que te cimbraban. Y me dijo, no, o sea, sí estaba dispuesto a sentirme muy nervioso, porque pues es un montón de gente. Pero aquí es a donde quiero poner un punto, porque él me decía, siento yo que hay como un límite que a partir de que tú pasas ese límite de número de audiencia, como que ya te liberas. O sea, me dijo, a mí me va menos bien cuando es una audiencia de 30 personas, porque siento que me están viendo, o sea, siento que están conmigo, o sea, siento que es una relación más directa conmigo, a cuando hay mucha gente, como que puedo ver sus caras, puedo percibir su existencia claramente, pero no siento ese vínculo de que me están observando tan de cerca, pues. Entonces me pareció bien chido, ¿no? Como bien interesante porque sí pasa, o sea, al final del día, ese límite que él me hizo comprender y me hizo, pues, mucho sentido, también pasa a partir de lo que decías hace rato, Andrea, por ejemplo, el estar presentes. Me decía él, yo creo que además de la lógica o de la capacidad argumentativa que tengamos para expresar nuestras ideas, el estar presentes o el hablar en público en cualquier situación parte de capacidades más allá de lo oral, más allá de lo hablado. O sea, de la habilidad para ver cómo se comporta tu audiencia con un mensaje que tú le estás entregando, de la habilidad también que tú tienes como para histriónicamente expresar con más énfasis algunas ideas, con tus ademanes, con algunos gestos de tu cara, con elevaciones de tu voz. Entonces me dijo, esto es un arte, es un arte, y llegamos a varias coincidencias. Al final del día, pues es un arte para los que más conciencia tienen, ¿no? Pero es algo cotidiano para todos, y siempre está padre conocer experiencias de gente que ha tenido este tipo de oportunidades, ¿no creen? Sí, aparte es cansado, o sea, uno sabe el nivel no de dificultad, bueno, sí, o como de compromiso humanamente hablando que involucra hablar en público, porque por lo menos a mí, después de cada experiencia, por ejemplo, esto de grabar el podcast, cuando hacíamos lo de charlas Ruge y que me tocaba hostear, termino cansada así al grado de dormirme, o sea, tengo que dormirme 20 minutos para recobrar la energía, porque como que involucra cierta energía de mi parte y aparte, o sea, como estar presente de todo, o sea, mente, cuerpo, emociones, todo está aquí. Entonces, te involucra energía necesariamente y yo así es como me doy cuenta que realmente estuve y que disfruté un espacio en el que compartí porque me cansé. Y es como cuando sales a correr y das todo ahí en la cancha, no sé, o sea, es ese tipo de actividades que te dicen, aquí estás y dalo todo. Exacto. A mí me pasa de hecho lo contrario, o sea, cuando tengo que hablar en público, cuando tengo que, y me va bien, cuando pues me siento muy nervioso, como que sí me desgasto, pero cuando tengo que hablar en público y me va muy bien y me siento muy, muy confiado, después me siento súper animado y como muy eufórico y con ganas de, ¿cuándo lo hacemos otra vez hay que hacerlo, ¿qué sigue? ¿Con quién tengo que hablar ahora? No sé, siento que es de las cosas que más me animan y creo que tiene mucho que ver con esa parte de la seguridad, que cuando empiezas a notar que sí te está yendo bien, como que te da un boost un boost de confianza. Wow. Y quieres más, porque eso te está haciendo sentir bien. Creo yo que es una parte muy bonita el ya sentirte realmente bien y querer hacer muchas cosas. Por ejemplo, a mí
Me pasó, pues cuando me invitaron la primera vez aquí al podcast, estaba súper nervioso y sigo muy nervioso realmente, pero es como el hecho de, ok, me hizo sentir bien, me gustó, vamos otra vez, hay que seguir. Sí, que sigue. Esa es una etapa muy bonita. Sí, y es claro. lo interesante de este tipo de experiencias, ¿saben? O sea que, tal como lo dijimos al inicio, el fake it till you make it te ayuda muchísimo a no desanimarte con cada experiencia. O sea, realmente a esto de hablar en público, lo que le tienes que hacer todo el tiempo es encontrar la manera en la que pueda seguir funcionando. Que si algo no salió, no te desanimes, o sea, busca el siguiente paso, busca cómo hacerlo mejor en la siguiente ocasión y de alguna manera no, o sea, que no se convierta como en un peso para ti, sino que más bien sea un busteo lo que estés buscando así todo el tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, la verdad es que como que los primeros ensayos, ahorita de lo que hablamos, pues es un poquito del podcast, lo que estamos haciendo ahorita, algunas conferencias que también podemos retomar algunas experiencias divertidísimas que hemos tenido más adelante en este episodio, pero algunas de las primeras oportunidades que tenemos como personas, bueno, como personas generalmente para hablar en público, pues es las exposiciones escolares, las veces que hacemos algo o que estamos en una reunión familiar y nos ponen ahí a contar una historia graciosa. Entonces, exacto, sí. A ver, mijito, cuéntate el de fulanito, ¿no? Y lo cuentas bien mal y entonces, ay, qué chistoso, ¿no? Pero, o sea, yéndonos como a lo básico. Estaba yo leyendo hace un rato que a veces las personas tenemos dificultad para hablar en público, o sea, originalmente, porque tenemos como ciertos condicionamientos que a lo largo de nuestra vida se nos han ido como sembrando en nuestra cabeza o en nuestra manera de ser por ciertas conductas que hemos experimentado. Entonces, me gustaría como aterrizar un poquito ahí. No sé si ustedes conozcan algún caso o a ustedes mismos les haya pasado. Yo les comparto que a mí me costaba mucho trabajo hablar en público. O sea, me costaba mucho trabajo hablar en público porque sentía la necesidad de decir las cosas de manera perfecta, entre comillas. De decir las cosas sin lugar a dudas y terminaba dándole miles de vueltas a las cosas y me pasaba el efecto contrario. Entonces, a mí me causaba mucho problema eso. A lo largo del tiempo y con la práctica de lo que ya hemos venido platicando, pues las cosas van mejorando. Pero no sé, ¿a ustedes les pasó algo así o conocen de alguien? Tal vez nuestros líderes podrían sentirse identificados. Yo lloraba, ¿Sí? literal, o sea, porque mis primeras experiencias como hablando en público, en realidad fueron cantando al público. Es que yo estaba en un coro, entonces hacíamos vocalizaciones y a veces, o sea, la mayoría de las veces era en grupo, pero a veces ponían subgrupos más pequeños y a veces personalmente, ¿no? O sea, como, haz este ejercicio. Y yo tenía un terror horrible a que me escucharan cantar y lloraba, o sea, literal, así me soltaba llorando en el ensayo y después lloraba porque lloraba, era porque lloré y así. Sí, exacto, era un temor horrible, pero mi maestra siempre confió mucho en mí, o sea, la maestra Lechita siempre es como, tú puedes, o sea, aquí estoy contigo y venga y respira y tú puedes y no, y ya de repente ya una vez estábamos haciendo un recital y estaba cantando con más personas, no solamente el coro, ¿no? Y fue como, wow, como que esa pequeña Andrea se fue dando cuenta de que efectivamente podía. Y aparte, o sea, siempre considero que es importante llenarte o estar como en un círculo de personas que estén pasando por la misma situación, o sea, porque eso te da como el reflejo necesario para decir, ok, no estoy solita o solito en este momento, ¿no? O sea, todos estamos aprendiendo y está bien eso. Entonces, si estás en ese camino, buscaría que fuera en grupo para que tuvieras como ese acompañamiento chidito. A mí lo que me pasaba, y es algo muy curioso de hecho, porque últimamente es como que el efecto contrario y todo el mundo me lo ha dicho y la verdad se los agradezco mucho. Cuando el complejo más grande que yo tuve en algún momento fue mi voz, porque yo escuchaba mi voz y no me gustaba cómo sonaba mi voz. Entonces hubo un momento de mi vida en el que hablar a una persona o hablar a muchas personas me causaba un conflicto muy grande. Oye, pero, o sea, perdón que te interrumpa, pero es como cuando te estaba cambiando la voz o cuando eras niño o ya como tienes tu voz ahora. Fueron 2 momentos, de hecho. Cuando me empezó a cambiar la voz, fue el primer momento porque, pues, mis compañeros no tenían ese cambio de voz. ¿Y tú tenías una voz así? Exacto. ¿Sí? O sea, tenía una voz, quizás no de un hombre adulto, pero era una voz más grave y de repente, pues, cambios de voz de niño a adulto y luego adulto a niño. Y los demás no. Entonces me hacía sentir una inseguridad muy grande el hecho de yo estar pasando por eso y mis compañeros no. Así que trataba de hablar lo menos que pudiera en presentaciones, exposiciones.
El problema ahí era que siempre me escogían para dar discursos y para Porque hacer... eras el de la voz. Exacto, y aparte porque era el que más me gustaba, porque sí me gustaba muchísimo. Ya. Y sí, porque, pues, no sé, concursos de oratoria, cosas así, siempre era como de, ok, que José Juan vaya, ok, tuve. Y tenía la voz cuando no me había cambiado la voz. Y ya cuando empezó a cambiar la voz sí me causó un poquito de inseguridad, pero la... Barry White, ¿no? La voz de Barry White. Así, Exacto. La parte mala de eso fue que después yo empecé a atenuar mi voz, a hacerla un poco más aguda, no tan grave. Y llegó un punto en el que mi voz ya no era una voz de adulto cuando ya era un adulto, lo cual me causó otra inseguridad por no tener voz de adulto. ¿Tú lo hiciste deliberadamente? O sea, ¿tú hiciste, o sea, voluntariamente hiciste tu voz más aguda o cómo? O sea, tú decías como, ahora voy a hablar diferente, más así. No tan así, pero empezaba a modular mi voz para que no fuera una voz tan grave como la voz que era en ese punto. Entonces era como más bajito y llegó un momento en el que me causó inseguridad, que esa inseguridad pues me estuviera causando una inseguridad en este momento. Exacto. Y no hablaba y trataba hubo un momento en el que intenté grabar también pues algún podcast o algo así y grabé varios episodios, pero al final fue como no me gusta mi voz, los voy a borrar. No. Entonces, ya después las personas me empezaron a decir, pero tu voz está bien, o sea, se escucha muy bien, esa es una voz bonita. Digo, si Chabelo tuvo su voz en la televisión tantos años, digo. Y ponían varios todos ejemplos. Podemos. O sea, exacto, es como esos ejemplos que dices, ok, pues tienes razón, ¿no? O sea, si hay personas que no tienen la mejor voz del mundo o que no tienen la mejor dicción, que tienen alguna manía al hablar y lo hacen tan seguros, ¿por qué yo no debería hacerlo? Exacto. Entonces creo que el consejo que más o un consejo muy valioso que se le puede dar a cualquier persona es el hecho de, pues, si hay gente que lo hace aún a pesar de, no sé, tener esos puntitos, ¿por qué tú no? Al final puede salir muy bien. Sí. Y yo creo que también, o sea, lo de siempre, ¿no? Déjalo ir. Deja ir como el perfeccionismo en el proceso, porque si no, nada de lo que quieras hacer en tu vida se va a hacer, o sea, vas a vivir teniendo la excusa o el pretexto o la inconveniente de que, ay, es que no está así como yo lo quiero. Al final, pues, todo se trata de ir aceptando lo que tienes, haciéndolo con lo que tienes a la mano, y pues al final tu voz es como cualquier otra parte de tu cuerpo, ¿no? Es muy difícil que quieras cambiarla, o sea, a un grado pues en el que digas, no, es que solamente hasta que esté así lo voy a lograr. Yo diría eso, o sea, pues al final es lo que tenemos y ni siquiera nuestra voz es nuestra voz en realidad, o sea, como nos escuchamos es el eco de cómo nos escuchamos. Sí, eso es. Es solo una percepción dentro de la Matrix. Exacto, es muy conflictivo porque como nos escuchamos nosotros, realmente no es como realmente nos escuchamos. Entonces déjalo ir. Déjalo ir, de todos modos ni siquiera sabes cómo te escuchas. Sí, yo quiero abordar un poquito el tema y bueno, dos. El primero es que entiendo que, por ejemplo, cuando las personas estamos creciendo y bueno, nos va cambiando la voz y vamos intentando hablar en público y todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando en este episodio, algunas cosas que yo creo, me gustaría conocer su opinión, que pudieran ayudarle a alguien que esté en esta parte de su vida o a alguien que tenga hijos o lo que sea, las actividades extracurriculares, por decirlo así, el deporte, las artes, etcétera, porque ahí es donde a lo mejor no es hablar en público tal cual, pero como que la configuración del evento es similar, o sea, cuando te toca, no sé, te toca tu turno de bailar frente a tu grupo, pues de cierta manera es muy similar como la configuración del evento en la vida de una persona. Entonces como que la cabeza, el cerebro se empieza a preparar para ese momento donde tú hablas en público. Entonces también funciona por esa parte. Creo que sería bueno considerarlo, no sé si tengan alguna idea sobre esto, pero las actividades que van más allá de, o sea, no sé, si alguien tiene un hijo, una hija, quiero que mi hijo sepa hablar bien en público, ok, pero, o sea, sí lo puedes poner a que te cuente cuentos o que practique la habilidad oral, pero también, pues, las actividades que son como paralelas a eso, ¿no? No sé ustedes si tengan alguna opinión de esto. Sí, o sea, que te vayan relacionando con el hecho de convive con seres humanos con los que no estás acostumbrado a convivir, ¿no? Yo diría, por ejemplo, mételo a un coro, alguna estudiantina, a desarrollar a lo mejor aprender un instrumento musical, pero que performe ese instrumento musical. Exacto. Porque una cosa es aprender tú solito guitarra en tu cuarto y otra cosa es presentar recitales, a lo mejor algún número con un grupo de amigos y eso ya te
te involucra un esfuerzo en el que vas a tener que aprender a exponerte, o sea, a vulnerarte frente a un grupo, a adquirir la seguridad. Y desde el otro lado, también me gustaría entonces enseñarle a los niños o incluso a nosotros mismos que como yo sé que la otra persona está requiriendo cierto grado de valentía al vulnerarse frente a un grupo, siempre hay que ser muy cuidadosos en la manera en la que damos feedbacks o retroalimentaciones sobre las personas que se vulneran frente a un grupo. Siempre atendiendo hacia el crecimiento de la persona y no hacia el tope o hacia la crítica incómoda, porque siempre hay un grado en el que en los comentarios a lo mejor uno no te los pidieron y otro no están siendo para construir o para apoyarle a la persona. Entonces, si del otro lado también podemos apoyar a que hayamos más seres humanos seguros ante un grupo, pues hay que dar ese paso, chavos. Yo quiero decir algo antes de escuchar también la opinión de José Juan. Al respecto, yo aprendí una práctica bien padre, que es sencilla y tiene que ver con el feedback, porque a mí me ha hecho sentir muy bien. Cuando una persona que yo estimo, que yo veo, que yo estoy compartiendo un espacio con esa persona hace una presentación de algo, o da un discurso, o da una conferencia o así, yo siento la necesidad de decirle o de reconocerle los puntos fuertes de su intervención públicamente, porque yo lo siento como, o sea, como palabras al revés, a mí me han representado un bienestar inmenso. O sea, cuando aparentemente a lo mejor en mi experiencia yo puedo decir, he tenido la oportunidad de dar una conferencia ante cierto número de personas y a lo mejor todo sale bien. O sea, yo puedo hablar del tema, lo domino, se termina, me siento satisfecho. Pero cuando alguien llega, no importa la intervención que sea, chiquita, grandota, y seas quien seas, y te dice, oye, felicidades, qué bien lo hiciste. O sea, eso no tiene precio. Sí. Es como si te dieran el alimento, o sea, el vaso de agua cuando tienes la mayor sed del mundo. Y es padrísimo, ¿no? Siempre hay que ser esa persona, la verdad, porque abona muchísimo a la seguridad. O sea, tú no sabes lo que significan esas 3 palabras padres que le digas para la seguridad o para el bienestar y el siguiente paso en eso que intentó y que seguramente le entusiasma hacer, ¿no? Sí, claro, y creo que pues tratando de unir todo lo que han comentado ustedes y poniendo un poco de mi parte, está muy bien el hecho de intentar que, no sé, tú como individuo o tu hijo, hija, se expresen y puedan tener esa seguridad de hablar y de estar en público, pero también creo que una parte importante es saber hasta dónde. Porque es muy bonito ver que, pues, no sé, un niño cante. Cuenta chistes. Exacto, cuenta un chiste. Pero si eso también te provoca un malestar o de verdad es algo que te imposibilita, tener ese cuidado también. El hecho de que queramos que, pues, se expresen y tengan como esa habilidad, no significa llevarlos al límite. Y creo que es un conjunto de todas esas cosas. O sea, el tener ese cuidado, el que te den ese feedback positivo y que sepan cómo decirte las cosas. Una crítica constructiva siempre te va a ayudar, pero también la forma en la cual entender que lo que nosotros decimos no es lo mismo que la otra persona va a entender. Entonces tratar de ser empáticos y también tratar de encontrar esas actividades que como tú dices, Rubén, no necesariamente son hablar, pero sí perder ese miedo a estar en público. Creo que eso es algo que te ayuda muchísimo. Por ejemplo, no sé, bailar. Creo que bailar es una actividad que a muchas personas nos da mucha pena en público. Sin embargo, cuando ya lo haces, pierdes ese miedo a estar y a hacer algo y a lo mejor hacerlo no de la mejor manera. Y eso te quita un gran peso de encima porque ya puedes expresarte, ya puedes hablar, ya puedes ser tú. Y no tienes ese tope de, ay, lo voy a hacer mal. O a lo mejor, específicamente cuando hablas, me equivoqué al hablar, tuve un error al hablar, muletillas, etc. Yo quiero decir algo así muy rápido de esto que dices, José Juan. Bueno, 2 cositas. La primera es una experiencia personal. A mí me funcionó al revés. Yo no bailo ni en defensa propia. O sea, yo tengo 2 pies izquierdos y la verdad es que soy malísimo para bailar. Pero ejercitando un poco el tema de hablar en público, se me quitó el miedo de bailar en público, aunque baile terrible. O sea, claro que por salud mental de las personas no bailo todo el tiempo en todos lados, pero se me quitó muchísimo la pena. O sea, a veces me dan ganas de bailar y nos ponemos a bailar Itzel y yo en el súper o en la fila de las tortillas. Y está bien porque me siento como que estoy ejerciendo un bienestar que yo ya identifiqué que puedo tener a partir de algo. Pues que salga como salga, es como sentir salud uno hacer eso. Y voy a lo segundo que quiero comentar. Creo que gran parte de lo que representa hablar en público y hacerlo de manera
satisfactoria al menos, es entender lo que decías hace rato, Andrea, que no es perfecto, que no saldrá perfecto, que habrá mejores tal vez después o tal vez no haya después otra, pero a mí, por ejemplo, me da un bienestar muy grande saber o sea, que la preparación cuenta mucho y siempre va a haber algo que digas, ay, ¿cómo no dije esto? Ay, se me olvidó hablar de esto otro, ay, etcétera. O sea, siempre ese o sobrepensar viene después y aprendes a vivir con ello, pero nunca va a ser como sonaba en tu cabeza o como lo perfilabas exactamente, porque a lo mejor lo estás limitando, a lo mejor es parte de dejarlo ser como deba ser y eso te permita recibir un buen feedback o un feedback que te ayude a mejorar, etcétera. Entonces, ese es un consejo que yo quisiera también ahí dejar sobre la mesa, o un tip, por decirle de una manera menos pretenciosa, pero en la experiencia personal creo que desprenderse de la necesidad de tener todo bajo control también ayuda mucho en una expresión al público, pues. Sí, y también yo buscaría, o sea, más bien, todo el tiempo me he dado cuenta de que buscar tu propio estilo también, o sea, es como cuando bailas, como cuando pintas, como cuando cocinas, imposible hacerlo exactamente como la receta te dice, o como los demás, o como quien te enseñó. Puedes tener mentores en este sentido, puedes tener a lo mejor personas que te inspiran, pero tú tienes tu propia forma de hacer las cosas, y eso está bien. O sea, seguir esa forma única también hace que tu público te identifique mejor y otro, que tú te sientas mejor frente a ellos, porque tú sabes que lo único que estás fakeando ahí no es tu personalidad, o sea, estás fakeando que tienes todo bajo control, estás fakeando que, no sé, que a lo mejor no estás nervioso, eso es ese es el fake it, ¿no? Como tengo las cosas, estoy bien y tal, pero no estás fakeando tu personalidad, tu yo, tu ser, que es al final lo que capta la atención de las personas. Siempre en tanto seas más auténtico haciéndolo, la gente lo va a cachar más porque estás siendo tú y eso la gente lo nota. Entonces sí, o sea, busca tu estilo y ahí quédate y perfecciónalo a tu modo, pues. Sí, claro, respecto a todo, creo que una de las frases más utilizadas respecto a eso es que lo disfrutes y pues si tú lo ves bien o si tú lo estás disfrutando, los demás también lo van a hacer. Entonces, pues si estás siendo tú mismo, incluso si lo estás fakeando siendo tú mismo, una parte de ti que a lo mejor no sabías que tenías, un extrovertido dentro de un introvertido, eso va a hacer que pues en algún momento sí seas esa persona. Y aunque no lo seas, eso va a hacer que pues te sientas más seguro, más tranquilo, y darle tu propio estilo a las cosas es algo que definitivamente se nota cuando lo disfrutas, porque cuando lo haces por obligación siempre se nota también, pero cuando lo haces por gusto y cuando lo haces siendo tú y expresándote y te sale tan natural, creo que es algo que se nota muchísimo más y que todas las personas pueden disfrutar igual que tú, porque es algo que tú disfrutas y eso es lo que externas. Lo que conecta, lo que así capta, ¿no? Entonces sí, es bonito. La verdad, desde el otro lado del intento a la extroversión, se los digo, está bien. O sea, si tienes ganas, inténtalo. Yo asesoro gente en comunicación y me da mucha alegría porque yo estuve en ese punto. O sea, yo estuve en el punto de querer hacerlo, de saber que podía hacerlo, pero no saber cómo empezar. Entonces, esa iniciativa que ya sientes en tu corazón de decir, es que quiero hablar en público, significa que tienes cosas que decir que te encantaría compartir con los demás, pero hay algo ahí bloqueándolo. No tengas miedo en explorarlo. O sea, explora ese hobby que te está llamando y en algún momento te puede traer muchas alegrías y pues también otras virtudes que no sabías que ibas a descubrir en el camino. Buenísimo. Escríbanle a Andrea, quienes tengan esa intención de hablar en público de manera exitosa y de manera con muy buen desempeño, pues ahí pueden encontrar a Andrea con este tipo de capacitaciones y de asesorías. Me gustaría únicamente pues invitarles a, no sé, ¿tienen alguna idea final ya para cerrar este episodio que se nos ha ido volando, pero que ha tenido muchas ideas muy valiosas? No sé, ¿tendrán alguna idea con la que quisieran cerrar ya para terminar el episodio? Parafraseando una frase que siempre dice mi novia, cambiando uno de los conceptos, si tienes pena, hazlo con pena, de todas formas vas a tener que hacerlo en algún momento. Exactamente. Pues a mí eso, ¿no? O sea, inténtalo, siempre dar el paso, aunque no sea exactamente perfecto, aunque no sea en las condiciones que te encantarían, dar el paso siempre te va a empujar hacia el que sigue, ¿no? Entonces, pues mantente pedaleando en esta baica de la seguridad personal y de la vulnerabilidad, está bien. Y sean humanos bonitos desde el otro lado, siempre traten de darle ese impulso a la gente que se animó a hacerlo, ¿va?
Exacto, y bueno, yo también quiero agregar esa parte que es bueno partir del reconocer las habilidades en otras personas porque también es el primer paso para uno empezar a identificarlas en uno mismo. Entonces, dar retroalimentación a las personas que nosotros vemos que lo intentan ya es un paso porque lo están haciendo, lo están intentando, están un paso adelante de quienes no lo hemos o no lo han hecho. Entonces, eso, intentarlo, es el paso a la experiencia, pues el primer paso es intentar cosas y pues bueno, ha sido un placer hacer llegar a ustedes estos conceptos a través de este episodio. Yo nada más quiero aprovechar muy rápido para enviar saludos a nuestros escuchas que están aquí en México, nuestros escuchas en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Guatemala, en Alemania y en Francia. Y Brasil. Bueno en Brasil, estamos juntos, Brasil. Entonces, les mandamos muchos saludos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos también por ahí en Patreon, tenemos presencia. Nos pueden por ahí echar un mensajito, invítenos un café, lo tomaremos aquí en presencia de ustedes. Y pues nos saludamos y nos vemos hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Hablen mucho. Siempre. Hasta con los codos.